Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver mutaciones. Hemos visto el ADN, vamos a ver algunos errores que pueden ocurrir en el mismo. Se define como mutación a un cambio en la secuencia o en el número de nucleótidos del ADN. Esos errores pueden estar en el ADN de células sexuales o en el ADN de células somáticas. Cuando esas mutaciones ocurren en células sexuales, como espermatozoides y óvulos, esa mutación se transmite a generaciones futuras. Ahora, si esas mutaciones, ese error ocurre en células somáticas, es decir, en el resto de las células que forman un individuo, ese error se va a transmitir a las dos células hijas que surjan de la mitosis de esa célula. Por ejemplo, si yo tengo un error en el ADN de una célula de la piel, yo voy a heredar ese error a las dos células hijas que surjan de mitosis de esa célula de la piel. ¿Sí? Ahora, ¿existe un solo tipo de mutaciones? No. Existen mutaciones puntuales, deleciones y adiciones. En las mutaciones puntuales hay nucleótidos que se sustituyen por otros. Entonces me da mutaciones silenciosas o mutaciones sin sentido. Las mutaciones silenciosas son mutaciones que no me cambian el fenotipo del individuo, mientras que las mutaciones sin sentido generalmente lo que se produce es la producción de codones de terminación, entonces la proteína, o sea, en forma rápida, entonces la proteína queda incompleta y generalmente es una proteína que no es funcional. Una deleción es cuando los nucleótidos se pierden. Hay algunos nucleótidos que se pierden, entonces eso me provoca un error en la lectura y por lo tanto me codifica otro tipo de polipéptido distinto. La adición es al revés, es cuando se agregan nucleótidos que también producen un error en la lectura, un corrimiento, y me va a codificar para otro polipéptido. Acá tenemos un ejemplo de una enfermedad causada por una mutación puntual, que es la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad genética, es una enfermedad hereditaria que no tiene cura, donde el problema radica en la proteína que forma los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. La hemoglobina en este caso es defectuosa y es defectuosa haciendo que la forma del glóbulo rojo sea otra, también sea defectuosa, sea más frágil y por lo tanto la persona presente una anemia en forma permanente. Como dije antes, esta enfermedad no tiene cura. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque hay un nucleótido que cambia y que hace que se forme un aminoácido distinto. La hemoglobina normal tendría que tener en una posición determinada ácido glutámico y en la anemia falciforme la hemoglobina en esa posición, en vez de tener ácido glutámico, tiene valina, que es otro aminoácido. ¿Por qué pasa eso? Porque el ácido glutámico es codificado por los nucleótidos guanina, adenina, adenina o guanina, adenina, guanina. Mientras que la valina es codificada por el nucleótido guanina, uracilo, uracilo, guanina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, guanina y guanina, uracilo, adenina. Entonces fíjense acá, les hemos puesto una imagen, fíjense lo que ocurre. Este es el codón que debería codificarme para el ácido glutámico y fíjense lo que pasó. Hubo un cambio de uracilo por adenina que hace que en vez de sintetizarse el ácido glutámico, se sintetice la valina. Entonces la proteína no es la misma, es una proteína mutada, es una hemoglobina mutada, que hace que los glóbulos rojos sean más frágiles. Ahora, vamos a ver algunas adiciones y algunas deleciones. Fíjense acá, tenemos una molécula de ADN original, el ARN mensajero que se obtiene de la misma, y los aminoácidos que formarían el polipéptido. Fíjense, histidina, 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 histidina. ¿Qué ocurrió acá? Hubo la pérdida de timina y adenina. Entonces se corrió el marco de lectura. Entonces, el ARN mensajero que se obtuvo ya no es el mismo. Y por lo tanto, fíjense que los aminoácidos que se sintetizaron tampoco. Tengo histidina, histidina, isoleucina, isoleucina. O sea que ya es otra polipéptido distinto. Ahora fíjense, en este caso, se adicionaron nucleótidos, guanina y citosina. Obviamente, el marco de lectura también se corre. Entonces, el ARN mensajero tampoco es el mismo.
y por lo tanto los aminoácidos que van a formar el polipéptido tampoco. Fíjense que termino obteniendo histidina, prolina y serina. Entonces, un poco lo que les decía antes, cuando hay una adición o una deleción, generalmente hay cambios en la proteína que termina formando. Ahora vamos a hablar un poco de el gen y el genoma, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque se define como gen a la secuencia de nucleótidos del ADN, a una secuencia puntual de nucleótidos de ADN. Los genes ocupan un lugar en el cromosoma que se le denomina locus o en plural loci. También otra definición que existe de gen es todo segmento de ADN que se encuentra luego de un promotor y que puede ser transcripto por la ARN polimerasa y originar un ARN funcional. ¿Qué significa eso? Un ARN ribosomal, un ARN transferencia, un ARN mensajero. Básicamente es una porción, es una secuencia de nucleótidos dentro de mi ADN. Eso es el gen. ¿Qué características tiene? Primero que los genes no siempre tienen la misma longitud. No tienen extremos físicos los genes. No es que termina un gen y hay un extremo físico que los delimite. No siempre son contiguos, están separados por regiones no codificantes y a veces pueden estar más agrupados y a veces pueden estar más separados, pero sí, generalmente están separados por regiones no codificantes. ¿Qué es el genoma? El genoma es la totalidad de material genético que tiene una célula o un individuo. También se lo puede definir como el conjunto completo de cromosomas de una célula o individuos con sus genes asociados. Cuando se estudió el genoma de las células eucariotas de una misma especie, se descubrió que todas las células tienen la misma cantidad de ADN en sus células diploides. Y también se hicieron otros descubrimientos, como por ejemplo que menos del 10%, en los seres humanos menos del 1%, de todo ese genoma codifica para proteínas. Casi un 50% de ese genoma está formado por secuencias que se repiten. Y como les dije un poco recién, existen regiones que son codificantes y regiones que no son codificantes. Entonces, los exones, que son las regiones codificantes, están interrumpidas por intrones, que son regiones no codificantes. Fíjense, acá les mostramos, acá se puede ver los distintos genes, fíjense que no son contiguos unos con el otro, y que se ubican dentro de esto que es un cromosoma. Y también acá podemos ver que dentro del gen hay regiones que son codificantes, que son los exones, que me codifican para una proteína, y hay regiones que no son codificantes, que son los intrones. Esto ustedes ya lo vieron antes, cuando vimos el proceso de corte o empalme o splicing. Entonces fíjense, dentro del gen hay regiones que codifican y regiones como los intrones que no codifican para una proteína. Hasta acá llega el video de hoy, espero que haya quedado claro, les mando un beso enorme.